Buen día a todos. Acá estamos iniciando las nuevas charlas de Entre Bien Vistas de mercado. La idea es que vamos a ir entrevistando a cada uno de los miembros del equipo Bien Vista y después a amigos, gente del mercado con la que nos gusta hablar de lo que nosotros sabemos hacer, que es investigar, analizar empresas, analizar el mercado, analizar todo tipo de activos, de distintas clases de activos. Y bueno, en esta oportunidad, como ya pueden ver, lo tenemos a Mariano Turk, que es nuestro Rocky Balboa del equipo de Bien Vista. Así que arrancamos un poco con él. Mariano, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Nico? ¿Eso por la cantidad de golpes que recibo? O... Es porque vamos a salir triunfantes de esto siempre. Bien. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Me voy a gritar Adrian. No, tranqui. ¿Todo bien? ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, bárbaro. Acá estamos. Tengo un cuestionario acá. Tengo un Buena cuestionario de idea. 10 preguntas. Me gusta y me gustaría que el resto del equipo esté... Tenemos que tener una de estas por semana analizando la semanita que pasó. Dale, vamos a tratar Por WhatsApp. de hacerlas entre bien vistas, si no, solo lo que la gente lee por WhatsApp de lo que mandan los chicos o lo que ahora vamos a estar lanzando en todas las redes, ¿no? Hay un relanzamiento fuerte de las redes de Bien Vista, ahora van a estar viendo este video y están todos los canales activos, así que la idea es empezar a volver a tener contacto con todo el mercado y abrirnos nuevamente un poco para que nos sigan conociendo y nosotros conocer. Hay mucha gente nueva que se fue incorporando en este último tiempo, gente muy valiosa, así que vamos a ir, esperemos, teniendo esa relación nueva con todos ellos. Bueno, tengo 10 preguntas, así que vamos al grano. Arranco con la primera. Dale. ¿Qué es Bien Vista para vos? Buena pregunta. Si tuviera la respuesta, con gusto, pero... ¿Qué es bien vista para mí? A ver, es desde lo afectivo, un grupo de amigos sin duda. Desde lo económico es lo que me ha permitido hacer una diferencia en los últimos años, porque no creo que haya muchos espacios donde uno tenga 6 tipos más con los cuales discutir mercado todo el día. Claro. Eso es un diferencial que tenemos y que hemos sabido aprovechar. Muchas veces me ven escribiendo cosas en diferentes ámbitos y no es elaboración propia solamente, sino que es el poner el papel, el conjunto de ideas que vamos tirando nosotros todos los días. O sea, nosotros tenemos 2 grupos de WhatsApp y uno es el nuestro solo de los 7 y otro ampliado con otros actores de mercado, gente muy reconocida. Y la verdad que mucho de las cosas que uno pone a veces en un posteo o en alguna nota en algún diario es lo que hemos venido analizando previamente. En vista es eso, es la posibilidad de que muchos amigos y familiares hayan podido tener buenos rendimientos en el mercado, o sea, solo se hace muy difícil realmente. Bueno, bien, buenísimo. Un buen equipo. Segunda pregunta. Salvo cuando me vienen a visitar a Claromecó, estamos en mercado, ¿no? Nunca más. Creo que fue, y fue febrero de 2018 la última vez que fuimos. No, Así fue peor todavía, peor. Patita, ¿Cuándo fue enero del 2018. Fines de Enero de enero. 2018. Miércoles, le pusimos techo ahí en la costa, bien. $1.800 de Merval. Perfecto, ya saben. O sea que cuando en las redes ponemos... Le estamos poniendo el techo al mercado. Bueno, No sé, vamos con la... no sos vos, sos yo, pero quedaste congelado. Ahí va, a ver. Ahí volviste. Vuelve. Bien. Vamos con la segunda pregunta. Vale. ¿Cómo, cuándo y por qué empezaste a invertir en bolsa? A ver. ¿Cómo empecé a invertir? ¿Estás ahí todavía? Sí. Te dejé a vos solo ahí para que se vea bien
Quería momento sentimental. No, ¿cómo empecé a invertir? Tuve dos etapas grandes. Una etapa fue, o sea, siempre me interesó, no sé, en casa nadie invertía en bolsa. Mi viejo contador, mi vieja laburaba en la Casa de Moneda como empleada administrativa, en la parte de recursos humanos, pero nadie cerca de la bolsa. Siempre me interesó, al principio con poca información, empecé a poner algo de dinero, estamos hablando año 90 y pico. ¿Se puede saber cuántos años tenías, más o menos? 23, 24 años. Con 24 años te mandaste solo, digamos. Solo. Sí, a ¿Un través de... amigo? ¿Quién te...? Nada, no, nadie. Nadie, pues ninguno de mis amigos, o sea, no tengo gente cercana que estuviera relacionada con el mercado. Mi relación con el mercado. Como si fueras a hacer un plazo fijo un día, dijiste, no, quiero ver qué es esto, digamos. ¿Sabes que en mi vida hice un plazo fijo? Nunca le... ¿El home banking? No. A ver, entendamos lo siguiente. Home banking es un término relativamente moderno. Estamos hablando de cada 90. Tenías No que es, sentarte ahí con el ejecutivo, todo. había que ir con el papelito, sí, te hicieron un papelito. En mi vida hay dos cosas que no hice nunca. Nunca hice un plazo fijo, pero nunca en serio. Y nunca compré dólares para ahorrar. Nunca. Fua. Las veces que compré dólares fue para viajar, nada más. No sé lo que es ahorrar, no sé lo que es tener dólares, no sé lo que es tener un canuto. Mucho canuto en dólares, en mi vida tuve dólares ahorrados. Me queman en las manos. No me gusta, lo cual en varios momentos de mi vida fue claramente un error, pero nunca tuve dólares ahorrados. O sea que entonces abriste la cuenta, tenías Abrí 23, la cuenta, 24 años. sí, fue... ¿Qué fue lo primero que compraste? Primero que compré, eres con pan. Fua. Antes de Maiken, antes de todas esas cosas raras. Antes, claro, antes era petrolera, era un clásico Pérez con pan, o sea, era bueno. Después tuve Comercial del Plata. Cuando todavía la planta estaba nueva en esa época. Era Soldati, en ese momento, década del 90, estaba full Soldati con Comercial del Plata, un montón de negocios nuevos. Se la puso por la incapacidad como para poder hacer que esos negocios funcionaran, ¿no? Pero con caución, ya tenía caución desde esa época, estamos hablando, sí, década del 90, y tuve la cuenta abierta en el ABN AMRO hasta que el ABN se va del país. Me acuerdo que me llaman, yo vivía en el departamento anterior, me acuerdo que me llama un día, 8 de la noche, alguien del banco para decirme que tenía que ir a cancelar la caución y trasladar mi cuenta a otro agente porque ellos se iban de la Argentina. Le digo que no ¿Ya conozco. usabas la caución así de chiquito también? ¿Invertías con caución? Sí, siempre. Sí, a ver, con mucha inconsciencia y sin saber demasiado de qué se trataba. Vos pensás que no había, en ese momento, internet era telefónico, o sea, no existían las páginas que existen ahora, no había mucha información. Querías leer un balance, tenías que verlos en papel, no tenías la posibilidad de acceder a los balances online. ¿Y cuál fue la primera pérdida que te marcó ahí en esa época, medio de Claro, inconsciencia? Comercial del Plata fue... Porque Esa aparte te golpeó. y se concursó a los pocos meses de que compré. Fua. Yo ya había cambiado de agente, abrí cuenta a través de un conocido que ya después de unos años después me comentó que tenía cuenta abierta en Gizin en ese momento. Sí. Abrí cuenta ahí, no me acuerdo cuándo fue que se fue el Banco de la Argentina, pero tiene que haber estado cerca del 2002, 2003. Abrí cuenta ahí en Gizin, que cuenta estuvo abierta hasta el año 2008, pero, o sea, a ver, invirtiendo poco, invirtiendo mal, sin darle demasiada vuelta. De hecho, no tenía idea cómo se leía un balance. No. Era más que nada por lo que uno escuchaba. O sea, ¿por qué lo hacías? ¿Por qué invertías? ¿Qué querías lograr ahí? ¿Qué pensabas vos, te acordás? No, sé que no tenía tampoco estrategia, no tenía proyecto. O sea, sé que me gustaba el mundo bursátil, pero no tenía mucha idea. ¿Y cuándo entonces cuándo hiciste el clic? ¿Cuándo fue que dijiste, no, esto es así? En el 2008. En el 2008
Yo en 2007 empiezo a invertir en Mirgor y en algunas otras empresas, tenía algo de Bodén en 2012. Mirgor tiene un buen 2008 en comparación con el resto, una buena primera parte del 2008. El ANSES estaba comprando acciones, con lo cual durante gran parte del 2008 se mantuvo muy por arriba del mercado, el mercado se estaba haciendo percha y Mirgor se mantenía en verde. Pero escribí algún poquitito en Raba, muy poquito, Sí. y me comí la baja de fines del 2008, que fue una paliza tremenda. Para colmo, a ese agente lo suspenden. Tengo que trasladar la cuenta, la traslado a Raba. En el foro, bueno, ahí O sea, descubro tus grandes hitos son trasladando cuentas, digamos. Te va llevando el mercado, digamos. me va llevando el mercado. Sí, 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 creo que fue noviembre, diciembre que lo suspenden a Gisin y tuve que trasladar la cuenta a Raba. Sí. Llevo la cuenta Raba, bueno, ahí descubro la posibilidad de operar por internet. Hasta ese momento en Gisin era todo telefónico. Y operaba muy poquito, la verdad que operaba una vez por semana, con toda la furia. Pues no tenía herramientas, Gisin era una sociedad bolsa de las antiguas, no había herramientas. Y en el 2008, después de la baja, el verano fue tremendo. La industria automotriz en el mundo hecha pelota, yo tenía bastante Mirgor, bastante para lo que era mi cuenta en ese momento. O sea, en retrospectiva, yo creo que de Gisin me voy con un cheque de 50.000 pesos a Raba. Así empezó, ese era mi capital total sí, fue diciembre del 2018. Perdón, del 2008. En febrero, marzo, no, en abril del 2009 viajo a mi primera asamblea en Mirgor y a partir de ahí me lo empecé a tomar un poquito más en serio. 2009 fue un año extraordinario. O sea, ese contacto con la empresa te hizo darte cuenta de lo que estaba detrás de los papeles más fuertemente, digamos. O sea, ese primer Y contacto de movilizarte hasta allá, ver cómo funcionaba, todo, dijiste, se puede pensar de esta forma también el mercado. Hago una y la vinculación verdad, entre lo real y lo capital, digamos. eso es así. O sea, realmente, a ver, yo viajo a Tierra del Fuego porque conocí a un forista que escribía mucho sobre Mirgor, quería ir a conocer lo que el tipo contaba. En determinadas reuniones el tipo contaba en la asamblea esto, en la asamblea lo otro, bueno, me picó el bichito y me fui para Tierra del Fuego. Y la verdad que fue importante, o sea, más allá, o sea, fue el peor momento para ir a Tierra del Fuego porque vos pensás que Mirgor tenía dos negocios en ese momento. El automotriz, la industria Sí. estaba pero destrozada. General Motors había quebrado en Estados Unidos 3 meses antes. Acá no se vende un auto a nadie, estamos hablando del dólar pasó de 1 a 4. Y aire acondicionado residenciales se había quedado un stock remanente el año anterior, con lo cual tampoco, o sea, la fábrica estaba casi parada, pero fue interesante la charla con el management de Mirgor en ese momento, Vázquez, el presidente, quien era el vicepresidente en ese momento, que era Mauricio Blacher. Fue importante recorrer las plantas también, ver que atrás de los activos que uno compraba y vendía había empleados, había directivos. La verdad que me sirvió y mucho, por lo menos para hacer el clic y darme cuenta que además de mi profesión de abogado, existía una posibilidad concreta de ganar guita en el mercado. Ese 2009 me acuerdo que la comitente se multiplicó por 10. O sea, los bonos costaban, igual que lo que pasó el año pasado a fines con el tema bonos, los Sí. bonos en 30% de paridad. El AM11 era un bono que vencía en el 2011, o sea, 2 años vista, te pagaba 7% anual de interés y estaba cotizando a $30, $28. El Claro, ROC era 15, ir a buscar esa estrategia. O sea, hay una pregunta que venía ahora que pues, se relaciona un poco con esto, es, ¿se puede invertir en largo plazo en Argentina? ¿Y qué sería el largo plazo acá, en Argentina, ¿no? si vos lees a la mayoría te voy a decir que no. Yo estoy invertido en Argentina y con crédito tomado, o sea, con caución desde el año, en serio, desde el año 2008-2009 seguro. 2009 seguro. Mi segunda etapa en serio con el mercado, obviamente fue un increscendo, ¿no? Porque al principio también era más que nada lo que uno entendía como intuición o olfato, y algunas cosas salían bien, otras salían más o menos, pero
pero sí se puede invertir a largo plazo en Argentina. O sea, si vos mirás, el tema es cuándo entrás. Si vos entrás en el 2009, seguramente tu rendimiento va a ser uno, si entras a fines del 2018, el rendimiento va a ser otro. Es muy importante. O sea, si vos compras caro, a largo plazo te tarda muchísimos años en resolverlo. Si vos compras bien, la Argentina ha dado oportunidades históricas. Y yo empecé a medir el largo plazo más como una cuestión de objetivos que como una cuestión de tiempo. O sea, uno dice, bueno, largo plazo, son 5, son 10 años, son 20 años, son 30 años. Y la realidad es que muchas veces cumplí determinados objetivos, por ejemplo, el tema de Mirgor y la suba del 2015-2016. Sí. Había comprado Mirgor desde el 2008, había comprado a todos los precios, a 20, a 10, a 40, 50. Lo más caro que había pagado era 200 antes del Ya 200 ya empezó a volar, claro. Creo que por Y 200 190 estuvo, hubo ahí un momento que se claro, lateralizó un poco, pero después ya, cuando pasó 190 200 se tuviste disparó, ¿no? toda la primera parte del 2015, la tuviste en 190, 200 pesos. De hecho, Macri gana las elecciones y Mirgor no, o sea, reacciona todo el resto del mercado. Al principio, el mercado entre la primera vuelta y la segunda, el mercado vuela. Mirgor seguía planchando en la zona de 200. Pero a partir de ahí, yo tenía en joda un precio objetivo de 1000 mangos. Sabía que el cuarto trimestre venía muy fuerte, venía muy bien, por las evaluaciones que había hecho, por lo que seguía la empresa, sabía que íbamos a tener un cuarto trimestre violento. Y se llevó puesto los 1000 pesos como nada, de hecho llegó a cotizar a 1500. Yo cumplí un objetivo ahí y a partir de los 1200 empecé a vender despacito. Pero esos 1000 pesos que vos evaluabas en ese momento, ¿a qué plazo lo veías? ¿A 3 años? ¿A 2 años? ¿Y Y ocurre más en 6 también. meses? Sí, por eso mismo, más también. Ok. Era multiplicar. Yo decía, multiplicar por 2 o por. De hecho, me acuerdo que tenía un intercambio de WhatsApp con un amigo que me había empezado a preguntar por el tema bolsa en el 2015. Sí. Y me acuerdo como si fuera hoy. Yo lo había puesto en abril, mayo del 2000. Debo tener los WhatsApp guardados, pero en abril, mayo del 2015 le puse que Mirgor podía llegar a costar 400, 500 pesos en un lapso de un año. Y en abril del año siguiente estaba a 1200, 1300, 1400 pesos. Con lo cual, Claro, o sea que para una persona que hace inversión de este tipo, o sea, tipo Value Invest, lo que vos dirías es, el largo plazo es tan largo como lo que tarda en llegar a tu objetivo si lo pensaste a conciencia, el objetivo, digamos. Es una mezcla entre tiempo y evaluación, digamos. mira, me acuerdo que estábamos comiendo un asado una noche después de la suba violenta de Mirgor. En el 2016 estábamos comiendo en lo de Poli, un amigo nuestro, un asado. Estaba Gramar, estaba Rodo, estaba Javi. Y en vista todavía no era ni siquiera un proyecto. Por ahí está en la cabeza de Javi, pero no en la mía. Sí éramos un grupo de amigos que compartíamos información, no mucho más. Sí. Y en esa mesa charlando salió el tema de Cresud. Voy a prender la luz. Esperamos un segundo. Dale. No, oscureció y no. Se veía oscuro. ¿Qué te iba a decir? Y nos pusimos a hacer cuentas boludas en ese momento y nos dimos cuenta que Mirgor costaba más que Cresud. Cresud en ese momento todavía no se había dado la suba que se dio un par de semanas, unos meses después, mayo, abril, abril, mayo, junio del 2016. Y en ese momento Mirgor costaba 1400 costaba 8000 y pico de millones de pesos, con un dólar de 20, de 17, de 15. Y Cresud costaba creo que 7000 millones. Con lo cual, viendo lo que era Cresud, empezamos a analizarla. Javi dice, che, está buena. Así nació el tema de Cresud en el 2016. Empezamos a verla con más profundidad. Difícil de evaluar esa también, ¿no? Porque Era muy esa difícil. tiene un montón de cosas adentro y
si te pones un target como hubieras hecho, era un target que estaba mezclado, o sea, lo que es la evaluación presente de los flujos, pero al mismo tiempo tenías que evaluar lo que eran sus stocks, que es algo que es muy contraproducente para quien hace una evaluación, ¿no?, de activos. Tenés que Y era un jugar modelo de entre negocio, mezclar stock y flujo, ¿no? era un modelo de negocio distinto, porque, o sea, claramente mi rol era solo flujo. O sea, vos pensás que eran 3 plantas con muy poca guita de inversión y con un activo corriente violento, con un nivel de rotación de ese activo corriente atroz. O sea, Mirgor rotaba los activos cada 45, 60, 90 días. Claro. Y Cresud tenía activo, o sea, el activo, no, o sea, no existía el activo corriente en Cresud. O sea, son todos inmuebles de diferentes tipos, rurales, urbanos, pero inmuebles. Exacto. O Eduardo te tradeaba empresas como nosotros tradeamos acciones. Eduardo sería el... Elstein, sí. Ok, que sería, porque hay gente que no lo conoce. El Eduardo bueno, digamos. El Eduardo que se encarga de IRSA y Y del de holding Cresud. de Cresud. Bien. Sí. De hecho, por otro lado, algunos amigos se habían empezado a analizar también, como el caso de Diego o el caso de Cristian Apolo, habían empezado a analizar Cresud desde otro lugar, en forma casi simultánea. Sí. Tenemos primero una reunión con Matías Avirovsky, el CFO, y con el RI. De ahí salió la posibilidad de juntarnos con Alejandro Elstein, el hermano de Eduardo, que se encarga de la parte de campo, y Matías. De ahí surgió la posibilidad de juntarnos con Eduardo, y ya es historia un poco más conocida, porque salió en los foros, hubo un Investor Day bastante interesante en la rural. ¿Y por qué sentís que ahí empezó a verse representada esa diferencia de evaluación en Cresud, que por ahí después, hoy vivimos que ninguna de las empresas que tienen ese valor escondido todavía lo demuestran? ¿Qué crees que en esa época se dio para que todas estas empresas mostraran ese valor? Y bueno, ¿era solo expectativa política, una cuestión macro del país o hubo algo más, digamos? No, yo creo que se supo explicar. O sea, Cresud era una empresa que cotizaba en general y no más de 500 lucas por día. De golpe y porrazo, a ver, no hay que desconocer el poder que tienen las redes. O sea, o sea, realmente hicimos un análisis, se laburó mucho con Cresud y con IRSA. Se llegó a una evaluación bastante aceptable, se pudo explicar un balance que era muy complicado. O sea, el hombre común, el hombre de a pie, no entiende el tema de las pérdidas non-cash, y te mira la última línea del último renglón del balance, que es el del resultado neto, pierde o gana guita. Y los balances por ahí tienen bastante más. Había pasado unos meses antes con Autopista del Sol, uno también había tenido una pérdida contable, pero el flujo de caja te estaba mostrando otra cosa. Y el mercado paga por última línea muchas veces. O sea, vos decís que había una miopía del mercado respecto a Cresud, que era muy difícil de entender el balance y demás, y que con todo este flujo de analistas, entre los que se incluyó el equipo, se pudo dar luz a un montón de puntos que estaban medio ocultos, y eso motivó mayor volumen de transacción, después mejoras en la cotización, pero al mismo tiempo se empezaba, o sea, con el paso de los años también empezaste a conocer otras cosas de la empresa que algunas te gustan y otras no te gustan tanto, tal vez. O sea, como cualquier empresa que queda en la lupa, ¿no? Porque después pasó que hace un par de años también se empezó a discutir mucho el tema de CAMSA y otros contratos que tiene dentro de la empresa que no son tan bien vistos por el minorista, ¿no? En ese momento tenía dos cuestiones negativas, Cresud. Una era el resultado del balance, un balance muy difícil de explicar. Creo que eso lo hemos logrado. O sea, la gente te decía que Cresud perdía plata. Sí. Estaba marcado a fuego que Cresud perdía guita. Cuando en las diferentes devaluaciones que hubo, ¿no? Cuando uno logra explicar que Cresud no perdía plata, sino que verdaderamente ganaba y ganaba muy bien. Explicamos un poquitito el tema de Israel. Justo había un juicio en Israel
por el tema de ir. Israel es una de las unidades de negocio de Cresud, digamos. Sí, yo ahora sí estoy hablando con vos, pero esto lo va a ver mucha más gente y es cierto. Israel es la compra de un holding, el holding más importante de Israel, que lo compraron a moneda de quiebra, pues estaba realmente quebrado. De hecho, el ex dueño de ese holding está preso. Uh-huh. Y nosotros logramos explicar, y se logró explicar el balance de Cresud y la gente lo entendió. Se entendió y se despejó la duda que que Cresud perdía plata. El otro tema negativo es la apreciación que tiene el mercado respecto de Elstein y la forma de hacer negocios. Uh-huh. Bueno, creo que es el día de hoy todavía sigue existiendo dudas. Lo de CAMSA que nombrás vos, que es una sociedad que administra Cresud y que cobra, que es de propiedad de Elstein y que cobra un fee sobre las ganancias de la empresa, es algo que le hace ruido a mucha gente. Después, como vos bien definiste alguna vez, el tema de las mamuscas, esa superposición de empresas con diferentes capas, es algo que el accionista común no entiende. O sea, vos para llegar de una empresa a otra pasaste por 72.000 empresas en diferentes países del mundo. Y eso al accionista le hace ruido. O sea, con lo cual Eduardo sigue generando cierto resquemor en el mercado, no solamente el local, sino también el extranjero. Y es difícil, pero yo realmente tuve... Claro, es un método distinto, porque vos nombrabas recién Mirgor, y Mirgor todas las unidades de negocio que nombraste las metió adentro del vehículo principal, digamos. Después pero siempre tenés el vehículo principal consolidando de una forma muy fácil y simple esos negocios, ¿no? Es Sí, como lo opuesto a eso. es verdad, tiene otra complejidad el balance, pero que es producto de lo que es la Argentina, ¿no? Y el tipo de cambio, pero la estructura es muy fácil. O sea, Mirgor es la empresa madre, el controlante. Después tenías Interclima, que hacía los aires residenciales y unas partes de los aires para auto. Tenías IATEC, que es la que hace toda la parte de tecnología, teléfonos y televisores. Capdo, que es una empresa, lo único que tiene es un terreno comprado en su momento. Y ahora compra un FAMAR, pero eso es un modelo de negocio muy sencillo. Lo de Cresud realmente era muy difícil. Claro. Pero bueno, fue muy difícil, fue pero rentable. Pero se entiende, digamos, para alguien que quiere invertir analizando y detallando, tiene que llegar a este nivel de capilaridad en el análisis. Y hay veces que, como estás diciendo, se puede dar que si hay una oportunidad de mejorar la investigación o el análisis de una compañía, hasta esto se refleja luego en los valores y lo que se empieza a reflejar también es ese conocimiento nuevo, que no es nuevo porque estaba ahí, pero nadie lo terminaba de poner en evidencia, ¿no? Eso es algo muy interesante que marcas. Sí, a mí el tema de Cresud me dejó un sabor raro, porque por un lado fue muy rentable. O sea, yo empiezo a pagar cuando Cresud costaba 15 pesos, seguí pagando hasta que llegó creo que a 13,80, 14 pesos. Y después de las primeras reuniones y todo eso, el papel se va a cotizar en 3 meses a 27 pesos, con lo cual fue... Después tuvo mucho tiempo en la zona 27 y después se empezó a subir. Yo termino de desarmar Cresud en enero del 2018, o un par de meses después, febrero, marzo. No fue la inversión que... No se cumplió mi expectativa de inversión. O sea, sí fue rentable para mí, pero yo tenía otro tipo de expectativa, el mercado posiblemente tenga otro tipo de expectativa. Hubo mucha gente que entró en niveles cercanos a los 30 mangos en ese momento y vio lateralizar el papel durante muchos años, muchos meses, sí, hasta un par de años. Y después, bueno, sí nos defendió el capital cuando vino la baja post enero de 2018, porque se pudo salir hasta bien entrado del 2018 a muy buenos precios cuando todo el mercado estaba haciendo pelota. Claro. Pero queda el sabor amargo de que hay mucha gente que hoy discute la tesis de inversión porque entró a precios que no eran convenientes o no fue todo lo rentable. ¿Y por qué decidiste vos salir en ese momento? Porque en el tema de precios relativos, Cresud estaba en 50 mangos y con un nivel de suba todavía razonable en el año y el mercado estaba muy castigado. O sea que te defendió seguir analizando el resto del mercado para entender que comparativamente había otras opciones, ¿no? Que no te siguiera.
O sea, tu tesis era de largo plazo, tu tesis era que te gustaba lo que había en ese papel, pero te empezaron a gustar más otras cosas. Eso sería algo que tiene que estar vivo en la persona que invierte de esta forma, ¿no? Esto viene a complementar lo del tema a largo plazo, ¿no? Vos a mí me preguntabas en el 2016, ¿Mirgor te gustaba? Sin dudas. Mirgor me gusta porque me gusta el management. O sea, yo apuesto al management en ciertas compañías. Y me gustaba la versatilidad para superar las crisis. O sea, son sobrevivientes en Mirgor. Cuando la industria automotriz tenía problemas, en el 2010 aparece, o el 2009, fin de 2009, principio de 2010, aparece Nokia. Nokia fue un salvavidas tremendo para Mirgor, pues le cambió el modelo de negocio. Después de los teléfonos aparecieron los televisores. A raíz de ese aprendizaje pudieron sumarse otros productos electrónicos. Cuando Nokia empezaba a menguar a nivel mundial, o sea, Nokia fue número 1 en el mundo durante muchos años, hasta que comete un par de errores muy groseros. Es una historia muy interesante para analizar la de la compañía esa finlandesa. Y después se vende el negocio de celulares a Microsoft y hacen un desastre. Nokia estaba desarrollando un sistema operativo propio que era Migo y no llegaron a desarrollarlo nunca. No había cerrado con Android, lo cual fue un tremendo error. Habían tardado en sacar pantallas táctiles y amplias, seguían apostando a los botoncitos. Sí. Y el iPhone lo pasó por arriba, o sea, Apple lo pasó por arriba. Y después cuando se entregaron directamente a Microsoft, el que era director general de Nokia era un ex Microsoft, adoptan el sistema operativo de Microsoft y duraron 3 años más y Microsoft terminó vendiendo la unidad de negocio por 2 pesos. Habían pagado como $7.500 millones por la unidad de telefonía. Claro. Y en el momento en que Nokia se empieza a pagar a nivel mundial, que acá en Argentina todavía seguía vendiendo bien, Mirgor cierra con Samsung, que a partir de ahí fue número 1 en el mundo. Gracias a Mirgor. Sin dudas. ¿Y a quién te comiste, coreano? Claro, olvídate. Pero no, para Mirgor el cambio fue monstruoso. O sea, Nokia tenía un de negocio muy interesante, era un cliente excepcional, como es Toyota, o sea, los tipos, era el cliente que uno quería tener, porque ganabas plata hasta con los modelos más chicos, o sea, 4 millones de teléfonos, era un cliente de la hostia. Hasta último momento, fue un cliente donde te tenías que poner de pie, porque el tipo te respetaban los contratos al final, no te apretaban nunca. Con los coreanos siempre fue distinto, o sea, te pelean hasta la moneda más chica. Pero bueno, o sea, Samsung es claramente el 60% del mercado de telefonía celular, es gama muy alta en televisores con un 20 y pico % de mercado. Es realmente otro tipo de empresa. Yo prefería Nokia toda la vida. Pero bueno, hoy Samsung es el número 1 a nivel local, sin dudas. A nivel mundial sigue todavía es un monstruo. Realmente es un monstruo. Pero bueno, o sea, eso es lo que era Mirgor. O sea, claramente un management muy inteligente, una empresa muy prolijita, empresa chiquita, pero muy prolija. Ahora, el tema, Vos salís de Cresud, mirás lo que hay relativo en el mercado y rearmás tu cartera, digamos, en parte con Mirgor, pero que ya había subido en su momento Mirgor, y empezás a mirar otras cosas que se estaban cayendo, digamos, ¿no? En 2018, 2017, no sé en qué momento fue, pero en algún momento vos te salís de tu tesis, incluso de Cresud, que no llega al objetivo, que tampoco llega al largo plazo, pero ves que lo que está alrededor te está pidiendo un cambio también. O sea, no es que solamente las tesis las tenés que respetar como un dogma a rajatabla, ni el tiempo, ni tampoco entonces el objetivo, tal vez, si es que alrededor otras cosas que venías analizando se ponen tentadoras en relación a ese activo que vos venías mirando, ¿no? Bueno, ahí es donde, por eso, es como complementar el tema a largo plazo, ¿no? Obviamente vos podés tener la mejor tesis, pero el tema de los precios relativos también juegan. O sea, Mirgor a 1.600 mangos en ese momento, 1.500 mangos en ese momento, y Cresuda a 14, que era 8.000 palos contra 7.000.
con todo lo que representaba Cresud, y había un tema de precios relativos que me hacían dejar una empresa que conocía muchísimo y, o sea, me hizo salir de mi zona de confort, porque Mirgor era una zona de confort. Porque tenía todo lo que yo quería, o sea, la empresa subía, me gustaba, la conocía el management, tenía diálogo directo con el directorio, y el otro era una aventura, fue adentrarme en algo completamente nuevo. Lo de Cresud fue un aprendizaje tremendo. O sea, sentarte a hablar 1 hora y media con Eduardo Elstein no tiene nombre. O sea, claramente es uno de los 5 empresarios más grandes de la Argentina, lejos. Yo creo que a la altura de Midling, Costantini, Roca, y no hay muchos más que estén a ese nivel. Después tenés muy buenos empresarios, pero a ese nivel tenés 4 o 5, que son jugadores globales. Y es ahí donde también entra, donde se hace más fácil por el tema de Bien Vista. O sea, el hecho de poder charlar con Javi, piponear con Gramar o con Rodo todos los días, después lo conocimos, bueno, empezamos a tener nosotros mejor relación o una relación más cercana, con Nico o mismo Dami, te va abriendo la cabeza también, porque el tiempo que tiene uno es limitado y uno tiene un pensamiento bastante sesgado. O sea, el hecho de poder discutir con tipos más inteligentes que uno lo hacen mejor inversor. A mí me hicieron mejor inversor. Ustedes, bueno, yendo para ese lado, la pregunta que seguía era, ¿qué aprendizajes de la vida vos llevás a la bolsa? Y si hubo aprendizaje de la bolsa que pudiste llevar a tu vida, digamos. Bien. Sí. Una de las cosas interesantes es la forma o sea, yo soy abogado, dentro de las áreas, una es el área comercial, o sea, una de las cosas que más hacemos en estudio es comercial y, o sea, asesoramos empresas, con lo cual el tener una visión, o sea, un abogado que entienda un poquito de balances, te da una visión un poquito más amplia. O sea, yo me siento con clientes y entiendo un poquito más que el abogado medio de determinadas cuestiones económicas. Te da una visión completamente diferente. El ser abogado... Te instruye de cuestiones económicas, te instruye de cuestiones comerciales, si sos abogado comercial, que creo que es tu caso, y te da actualidad también, ¿no? Por lo que decís entonces. Todas esas cosas, ese combo, te ponen una ventaja para tu vida personal, profesional, digamos. Y a ver, cuando hablas con un cliente que está desarrollando un negocio y vos entendés la situación económica por la que está atravesando o podés analizar su situación comercial o su situación productiva, es un lugar completamente diferente a lo que haría cualquier abogado. Obviamente el asesoramiento que vos le brindás al cliente es un poquito más completo. Estás entendiendo lo que el tipo... O sea, yo nunca podría ser empresario, pero la bolsa me permitió entender a los empresarios de un lugar distinto, que es el lugar de donde lo entienden la mayoría de los abogados. Con lo cual, sin dudas, eso me sirvió y mucho. Y después la bolsa me enfocó en determinadas cuestiones. O sea, yo estoy en una reunión y yo sé que vos estás trabajando para una compañía cotizante y mi conversión con vos muta automáticamente. O sea, a mí me encanta la información, venga de donde venga. O sea, y me encanta entender las empresas, me encanta saber de energía, porque invierto en Pampa y en Central Puerto, me encanta entender del negocio de telefonía celular, porque invertí en Mirgor, me encanta entender de real estate, porque estuve IRSA, Consultatio. ¿Y cambió tu personalidad, la bolsa? Cuando vos, si te juntás con alguien que no es nada de bolsa, que no sabe nada de mercado, que no le interesa, que vive otro mundo, y te juntas a comer un asado con ese amigo, ese primo, esos tíos, ¿cambia? O sea, ¿vos sentís que tu personalidad es distinta en esa vida diaria también, después de todos estos años de bolsa? Si no hubiese estado la bolsa ahí. Y sería diferente. La verdad que sería distinto. De hecho, hoy muchos de mis amigos son bolseros. O sea, yo tengo grandes amigos de mi infancia, Sí. de hace 40 años, y amigos que entraron a partir del mercado en los últimos 10 años. Pero uno piensa por ahí de grande, es difícil hacer amigos. Y la verdad que yo hoy siento con muchos de ustedes que tengo una relación Claro. que es como si fuera de toda la vida. Está bien, en el caso de Javier sí, porque lo conozco de chiquito, Sí, pero Gramar era un tipo que había hablado creo que 1 año y medio por teléfono y no lo conocía personalmente.
No me quiere dar la entrevista todavía, lo tengo que convencer. Me va a tener que ayudar. Mira, el caso de Martín Martín es uno de los tipos más inteligentes que conozco. Y Javi quiere hacerla en audio, no quiere hacerla de video nada más. Quiere darme una entrevista, pero en audio nada más. Pero a ese déjamelo a mí. No, Martín me pasó, o sea, me pasó haber hecho un asado en casa, de haberlo invitado y no haber venido. Y lo llamé y le digo, boludo, ¿por qué no viniste? ¿No? Y le da vergüenza porque es pendejo. Martín es el más pendejo de todos. En esa época era más chiquito todavía. En ese estamos hablando tenía 23, o sea, pero vos lo leías a Martín, escribía como grammar en Raba. Sí. Hace un tipo de 60 años. O sea, sí. Es La un capacidad que Batman. tenía. Tiene una cabeza enorme. Y al revés, el aprendizaje, digamos, si la vida, vos, digamos, si no hubiese estado en la bolsa, yo te digo, vos me decís, bueno, sí, probablemente hubiese sido distinto a lo que yo me interactuaba de allá para acá. Pero ponerle más de chico, o antes de estar tan metido, hasta antes del 2008, ¿hubo algunos aprendizajes de vida que tuviste que digas esto lo voy a llevar siempre a la bolsa? ¿O te das cuenta que está presente en cuando vos analizás algo, cuando haces un trade, en la forma de operarlo? ¿Hay algo que te marca o no hay una relación tan directa, digamos, en las charlas con tu viejo, con tu abuelo, con tus amigos, con ir a la cancha, con todas esas cosas? ¿Existe alguna relación en eso? ¿Marca eso a un inversor? ¿O lo debería de marcar? Mira, lo único, mientras ibas hablando estaba pensando en que, o sea, yo puedo ver bajar mi comitente un 50% y no desesperarme. O sea, trato de no desesperarme en nada. O sea, vos sabés muy bien que a mí me chorearon muchísima guita en el mercado y a cualquier otro, no sé, cualquier otro se hubiera puesto un corchazo en la cabeza. Yo no cambio mi forma de vivir por tener 2 mangos más o 2 mangos menos. Sí. Y la otra es no me desespero, o sea, yo no me desespero ante nada. O sea, gracias a Dios, casi siempre estoy en control, no. Y en esto es fundamental, pues esto es, te diría, más de un 50% psicología, o sea, analizar un O sea, la balance. cantidad de errores que generaste durante el mercado te hacen entender que la vida hay que ser más controlado y que después cuando haces una cuestión en tu vida personal, una decisión sea de inversión o sea de locación, de me voy a mudar a tal zona, me voy a ir con tal tema, o me están preguntando un tema que no tiene nada que ver con mercado, pero que está relacionado a otras cosas de la vida, siempre tratás de hacer lo mismo, digamos. De ser tranquilo en la respuesta, no apresurarte, que es esa forma de invertirla que también la llevas a tu vida, digamos. Ese sería como el esquema. Sí. O sea, mantenerse en control, eso es lo que vos definías. Y mira, la verdad que hace algunos años atrás a Marcos le habían detectado una epilepsia benigna. Marcos es tu hijo. Marcos es mi hijo de 8 años, tenía 3 en ese momento y se quedó tildado. Y la verdad que pude tener la cabeza fría como para no enloquecer, ¿viste? Y la verdad que en el mercado actuó más o menos igual, o sea, me he comido algunos portazos groseros, de las pasos fue muy violento, Sí. el post-2018 también, ¿Y crees que te quitó emocionalidad en tu vida? ¿Te cuesta más demostrar esa emoción entonces? Porque me estás contando todas cosas muy relacionadas al control y uno diría, bueno, entonces es más difícil a un cero sorprenderlo, emocionarlo, como ya está tan marcado así. Yo no sé si es que estoy más viejo y más boludo, pero hay cosas que me siguen emocionando al punto de ponerme a llorar, o sea, no los aspectos afectivos, o sea, en lo que son afectos, o sea, yo a mis amigos les digo que los quiero, nunca tuve vergüenza en decirle, desde ese lugar no, en otros aspectos por ahí sí, parezco por ahí más frío, pero la realidad en el mercado es mucho de psicología, o sea, si no te mantenés en control, podés hacer cagadas. O sea, bueno, eso me lleva a la próxima pregunta. Yo te voy cortando porque si no se nos va a hacer gigante. Después la gente lo va a ver, pero no quiero tampoco tenerte ahí mucho más tiempo. ¿Cuál fue tu mejor y tu peor momento en el mercado? peor momento en el mercado hubo varios. Y mejor Elegí momento. uno.
Y mirá, a ver, este marzo la pasé muy mal. Este marzo estaba muy jugado con bonos en dólares. O sea, a ver, yo he tenido un muy mal pospaso con una paliza del 50%. Yo entré a las pasos muy comprado, con caucho, o sea, con caución. Tuve mal. Tuve la capacidad, o sea, no tuve la capacidad de verlo antes y siempre a fondo, y eso fue un error. Sí tuve la capacidad de reponerme, o sea, sí tengo la capacidad de reponerme rápido. De hecho, los bonos en pesos, o sea, la experiencia del 2008 me sirvió en este momento, del 2009 me sirvió en este momento, porque me permitió ganar mucha guita con los bonos en pesos. Y volví a cometer el mismo error con los bonos en dólares de subir mucho el nivel de caución. Lo que pasa es que la tasa cero en dólares era una tentación enorme y los bonos cotizando $40 de paridad era una tentación enorme. Esos bonos se fueron al 25%, con lo cual no volqué de pedo y tuve que utilizar el préstamo de títulos en algún momento en alguna de las cuentas de parte de algún amigo como para poder sostener alguna de las cuentas. Ujú. Y la tesis era correcta. Lo que pasa es que en el medio el mercado puede permanecer irracional más tiempo de lo que uno puede permanecer solvente. O sea, realmente esos $25 me dolieron enormemente. Por suerte no tuve que vender y pude salir en la zona de 47, $48, lo cual terminó confirmando la tesis que tenía en el verano cuando empiezo a pagar bonos en dólares. Pero en el mientras tanto sufrí muchísimo. Y más de una noche con Mirgor me ha pasado también. O sea, en la zona de 50 pesos, también endeudado y viendo que el resto del mercado subía y Mirgor no. La padecí más de una vez. Pero si yo tengo que, o sea, la realidad es que yo no me puedo quejar en cuanto a los rendimientos. Incluso habiendo, por eso te digo, o sea, yo he visto la comitente bajar más del 50%, por lo menos en 3 o 4 veces. Claro. Y, o sea, no me agarraron la de los cupones, pero después me agarraron todas las demás. Claro. El tema fue ¿Y tu mejor momento? ¿Tu mejor momento? Y mi mejor momento, el peor momento fue sin dudas el choreo del 2017, cuando el agente en el que tenía, que era Cornell, el agente en el que tenía la comitente más grande, directamente me vacían la cuenta. Era una cuenta, esos 50.000 pesos, como esa plata ya no está, uno lo puede decir claramente, pero fueron $2 millones lo que se llevaron en el 2017. Sí. Y eso se había armado con 50.000 pesos. Vos me preguntás lo de invertir a largo plazo, desde el 2009 o 2008, de esos 50.000 pesos de Guisin a Raba, hasta 2 palos verdes que había en Cornell en el 2017, fueron 9 años muy rentables. Me quedó una cuenta bastante más chica en futuro bursátil en ese momento, que con la que después empecé a construir de vuelta. Pero ese rendimiento fue violento. ¿Sabés qué me gusta de lo que comentás? Digamos que yo te hago la pregunta de cuál es tu peor o tu mejor momento, y en realidad tu respuesta es en forma de película, ¿no? En vez de decir como a otros inversores te responden y tal, cuando, no sé, cuando salió sí, pasó a ser tipo de cambio oficial, o sea, siempre te dan respuestas puntuales, y vos lo que marcás de tu cabeza de que cómo piensas ya son las dinámicas buenas o las dinámicas malas las que más te marcan ya. Digamos, poder pensarlo de esa forma me parece como que es muy interesante, ¿no? Bueno, vos participás del WhatsApp, con lo cual no te voy a andar contando una historia que no existe. Sí. Vos sabés muy bien lo que hemos discutido, la tesis de los bonos en pesos. O sea, yo soy mejor inversor porque los tengo ustedes al lado. O sea, si no hubiéramos discutido con vos, Rodo, Javi, Gama, Dami y Cape el tema de los bonos en pesos, o sea, hubiera llegado por ahí al mismo lugar mucho tiempo después y no hubieran podido comprar J20 a mediados de septiembre del 2000. Digo, lo estaba revisando justamente ayer en el WhatsApp nuestro. Sí, El totalmente. J20, la primera compra creo que fue los primeros días de septiembre del año pasado, estaba a 30 y pico de pesos.
un bono que te pagaba o a 40 y te pagaba 20 al mes. O sea, 20 de costo. O sea, y te pagaba 100 en junio del año siguiente, que es lo que pagó este año. El TC20 fue otro, el A2M2, el PR15. La verdad que sin esa, por eso digo, es una película. Yo no tengo un mal momento. Tengo una sumatoria de malas decisiones que me llevan a un momento determinado. Por suerte, Está bueno. capacidad por decirlo, tengo la cabeza fría como para no enloquecer en ese momento, tener armada la red de seguridad por las dudas y tampoco enloquecerme cuando se va para el otro lado. O sea, si yo tengo que vender el activo que subió, lo vendo. O sea, no. ¿Y qué te cuesta más? ¿Mantener un papel que sube mucho o vender uno que baja mucho? ¿Qué te cuesta más? ¿Cuando ya subió mucho mantenerlo o te cuesta más venderlo cuando bajó mucho? Me cuesta mantener lo que sube. Mantener lo que baja no me jode, pues creo en la tesis que utilizo. A ver, pudo haber sido de las peores inversiones que hemos hecho juntos. Y es una de las compañías que más me gusta. Cada día más barata, digamos. Está barata, tiene un buen management, o sea, el negocio es bueno. Sí. El mismo, obviamente, es Es fácil de mantener, digamos, para vos, Cepo en la cartera. fácil de mantener. No te cuesta. Sí. Pero cuando sube mucho, si Cepo hoy valiera 300 pesos, ¿qué hacemos? Y mira, a ver, yo había vendido Cepu a 44 pesos previo al lanzamiento. Antes de que vengan ustedes a Claromeco, había vendido toda la posición de Cepu. Me gustaba Cepu y seguía entendiendo que estaba barata. Y la había vendido muy bien. Había comprado en la zona 28, 30 pesos y le había hecho un muy buen rendimiento en poco tiempo, pues subió entre diciembre y enero subió muchísimo. Sí. Y cometí el error de volver a comprar a 42 pesos una parte y anotarme a comprar en la IPO. Fue un error. Había vendido bien y me quemaban los papeles. Y digo, claro, en febrero Central Puerto sale a los dueños de varios accionistas principales de Central Puerto salen a vender sus acciones para generar una nueva cotización en Nueva York. Y bueno, ese momento fue clave porque fue el pico histórico y a partir de ahí se empezó a derrumbar, ¿no? El activo. También el país, ¿no? Pero... Absolutamente. Me ha pasado, lo que pasa es que ahí cometí un error de soberbio, ¿no? O sea, unos meses antes le habíamos comprado a Caputo una tenencia importante en Mirgor. Y nunca es bueno comprar al controlante. Claro. Caputo no tiene la que tiene por hacer caridad con los accionistas minoritarios. Y le compramos una buena cantidad de acciones, casi el 2% de la empresa, en septiembre del 2017, y fue muy rentable, porque pasó de 300 y pico de pesos a 600 y pico en 3 meses. Desde ahí Mirgor se destrozó, la devaluación llegó a que de costar 20 y pico de dólares, pasaba a costar 5, 4. Y con esta experiencia previa, yo no vi bien la película. O sea, la leí para el orto. O sea, realmente la película, si está haciendo un cash out el controlante, y por lo menos pensarlo 2 veces antes de comprarle. Claro. Y cometí el error de volver a comprar. Y ellos salieron a 16 dólares, lo que parecía que habían regalado las acciones, pasó a costar 2 dólares y pico. El ADR, ¿no? ¿Y por qué crees que te cuesta más vender entonces cuando el papel está... ¿Por qué crees que en verdad vos me dijiste, no me cuesta tanto mantener el papel cuando está bajando? No me cuesta. Lo que me cuesta es mantener un papel que sube mucho. Entonces vos lo que me decís es básicamente que de todas estas cosas que aprendiste, el mayor aprendizaje sería que siempre lo mismo, que si llega un objetivo cercano al que vos tenías más rápido de lo esperado, no tenés que pensarlo 2 veces y desprenderte de ese papel y buscar otra, seguir analizando y no casarte con ese dogma, digamos. Y por el tema de los precios relativos, si vos tenés varios activos que te gustan y uno se desprende demasiado del resto, el mercado en algún momento lo ajusta eso. Con lo cual,
La realidad es que una de las cosas que me enseñó el mercado es que lo que te permite ganar plata en el largo plazo es la acumulación de buenos trades. Aunque sean pocos, aunque sean chicos, eh, pero el interés compuesto es lo que te hace crecer la comitente. Con lo cual, a mí en el 2016, vender Mirgor, después de haber multiplicado por 7, me permitió duplicar con Cresud, que pasó de 13, 14 a 28, 29, Ya 30. sería por 14, pues 7 Ya por sería por 2 y ya. 14. Claro. Exacto. Entonces, cuando vos mirás ahí Mirgor por 7, ¿cuánto tengo para adelante y cuánto tengo para atrás? O sea, poner a multiplicar por 6 o por 7 y era muy difícil. ¿Y la lateralidad? ¿Cómo la vivís, la lateralidad? Por ejemplo, la de Central Puerto u otras. ¿Cómo vivís? O la de Cepu, ponele. Que Bueno, después, eso me jode más que las bajas, porque la lateralidad, al tener caución casi permanente del 20, 20 y pico por ciento, te va comiendo la comitente. Eso me pasó en el 2017, creo, en el 2018, uno de esos 2 años, que los activos lateralizaban, se pagaban tasas astronómicas, con lo cual, trabajé durante un año para bancar la caución. O sea, trabajé, me refiero al tema bursátil, ¿no? sí, sí, sí. Eh, y fue un error, no era un momento para estar endeudado. Pero Bien, bueno. está bueno. O sea, si La vas a verdad que lateralizar, si sentís que hay lateralización, bajá la caución, como sea, buscale la vuelta y trabajar la sí, lateralidad desde otro lado, digamos. ahí la verdad que sirvieron los lanzamientos en determinados activos, incluso Cepo en algún momento, pero PBR mucho lanzado. Bueno, Eh, sería, lo voy a aclarar por las dudas, caución es cuando tomás deuda para comprar más papeles, apalancándote sobre esos papeles, y lanzar sí, es cuando esos papeles que tenés, lanzás opciones de compra para que otro agarre la suba más larga, pero vos haces un poco de tasa hasta esa suba, ¿no? Es eso lo que efectivamente. vos dirías. Si va a lateralizar, lanzo 10, 20 puntos arriba, si sube esos 20 puntos me los quedo, más la tasa de lanzamiento, y me pierdo lo que siga, digamos, desde ahí. Bueno, Sí, otra bien, eso. cosa que aprendí, sobre todo a partir del 2017, gracias a Dios yo había empezado a sacar guita al mercado desde el 2015, para llevar a la economía real parte de la utilidad que estaba sacando en la bolsa. Sí. Si no, la París hubiera sido más fuerte, ¿no? Pero a medida que uno pueda realizar algo cada tanto, no está mal. Yo no Sí. aprendí a salir del mercado. Decían Eh, que Warren Buffett, ¿no? Sacaba plata y la ponía en el escritorio de sus empleados cuando iban a hacer un trade grande, ¿no? Y les mostraba, estos son 10 millones de dólares, fíjense lo que ocupa. O sea, cuando hagan un clic por un activo por 10 palos, fíjense lo que están poniendo en juego, ¿no? Pero bueno, seguía siendo en el mercado financiero, ¿no? Claramente lo que vos decís es traer un poco, o sea, realizar la ganancia, sacarla del mercado y ponerla en otra cosa que te permita dar una satisfacción o un negocio en economía real que vos manejes con tus manos, ¿no? bueno, a ver, más allá de una propiedad, el tema viajes. O sea, gracias a Dios en los últimos También, años claro. viajé bastante con la familia y para mí eso no tiene. Yo te digo, la verdad, no. Los autos me van y me vienen. Mientras funcionen, tengan aire de Mirgor, me alcanza. Pero nada, no me interesa demasiado la pilcha, sí viajar. Viajar es algo, es el momento de compartir con la familia. Y gracias a Dios la bolsa lo ha permitido con creces en los últimos años. Pero es bueno sacar cada tanto algo y decir esto lo pagó tal empresa. Pues Está bueno, está bueno. lo sentís distinto, o sea, lo sentís diferente. Conozco gente que le pone al quincho el nombre de la empresa o al auto o a la lancha. La empresa que le dio ese auto, esa lancha. Hay que usarla, la plata que se gana, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Bueno, Yo para también, cortar esta parte dale. de la primera parte, ahora seguimos rápido con la segunda, pero por ahí va a ser un poquito más cortita, pero primero tengo un juego en el medio. Así que